Antes de que los soldados llegaran, antes de que el juicio comenzara, Jesús enfrentó la decisión más dura de su vida. La gente suele pensar que él simplemente aceptó su destino, pero aquella noche en el huerto de Getsemaní, todo estuvo a un paso de ser diferente. En medio de los olivos antiguos, él contempló un futuro de dolor indescriptible. Y la pregunta que lo atravesó sigue siendo la misma que nos persigue en nuestras noches más oscuras. ¿Vale la pena seguir cuando todo dentro tuyo quiere rendirse? El lugar era Getsemaní, un huerto al pie del Monte de los Olivos, en las afueras de Jerusalén, en los años finales del dominio romano sobre Judea. Aquella noche, después de la cena pascual, Jesús se retiró ahí como lo hacía desde hacía varios días, pero había un peso distinto en su caminar. Sabía que su hora había llegado. Cada paso era una mezcla de obediencia y miedo, de misión y vulnerabilidad humana. Pedro, Juan y Santiago lo acompañaron unos metros. Eran sus amigos más cercanos, los que habían visto milagros, tempestades calmadas y montes que ardían con gloria. Pero esa noche verían algo distinto. Verían su fragilidad. Jesús les confesó: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Era la primera vez que escuchaban a su maestro hablar así. La tensión se volvió casi palpable. Jesús avanzó unos pasos más, solo. El silencio del huerto parecía un velo pesado sobre su espíritu. Las sombras parecían moverse como amenazas futuras. Sabía que lo traicionarían, que lo abandonarían, que sufriría más de lo que un ser humano puede soportar. Y aún así, quedaba una decisión por tomar: aceptar la cruz o retirarse antes de que fuera demasiado tarde. En aquel silencio, Jesús comenzó a sentir un peso espiritual tan intenso que el evangelista Lucas lo describe como una agonía. No era solo miedo físico, era el peso de un mundo roto, de años y siglos de dolor humano, de injusticias, culpas y derrotas. Era el dolor que tú y yo conocemos, el peso de decisiones que parecen imposibles. Jesús cayó de rodillas. Con el rostro contra la tierra, sus palabras se quebraron. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa». Fue una súplica honesta, humana, profundamente vulnerable. Por primera vez expresó el deseo de no beber el sufrimiento que venía. Era la confesión que nadie esperaba escuchar del Hijo de Dios. No hubo respuesta inmediata. El cielo permaneció en un silencio que parecía eterno. Jesús se levantó, volvió a los discípulos y los encontró dormidos. La soledad se profundizó. ¿Cómo seguir cuando quienes amas no pueden sostener tu carga? ¿Cómo avanzar cuando la ayuda que esperas nunca llega? Volvió a orar. Esta vez su cuerpo temblaba. El sudor caía de su rostro como gotas de sangre, un detalle registrado por el mismo Lucas. Jesús estaba al límite, más allá de la desesperación humana. Con su espíritu al borde del colapso, Jesús volvió a caer al suelo. Y allí, cuando parecía que ya no podía más, algo ocurrió. Una luz, suave al principio, comenzó a envolver el huerto. Una presencia descendió, silenciosa, inolvidable. Un ángel estaba llegando. La luz se expandió como un amanecer inesperado en medio de la medianoche. Las hojas de los olivos temblaron, no por el viento, sino por algo más profundo. Lo eterno estaba tocando lo humano. Jesús, debilitado por la agonía, levantó lentamente el rostro. A través de sus lágrimas vio una figura que descendía con una calma que desbordaba toda comprensión. Por primera vez en aquella noche oscura, Jesús no estaba solo. El ángel no necesitó presentarse. Su sola presencia cargaba el peso de los cielos antiguos, como si viniera de un lugar donde el tiempo no existe. Su mirada reflejaba compasión y firmeza,
una mezcla que el mundo no conoce. Venía enviado desde el Padre, desde esa eternidad que Jesús siempre había habitado, pero que ahora sentía tan distante. El ángel extendió sus manos hacia Jesús. No hubo palabras audibles, pero algo indescriptible ocurrió. Fue como si la fuerza que había abandonado el cuerpo del Maestro regresara de golpe, como si una corriente de vida atravesara su pecho y lo levantara desde dentro. El dolor no desapareció, pero ya no era un dolor que lo aplastaba, ahora era un dolor que podía enfrentarse. El ángel mostró a Jesús algo que ningún otro ojo podría ver, el resultado eterno de su sacrificio. No solo la cruz, sino más allá de ella. Vio el día en que personas de todas las naciones serían levantadas de sus ruinas, niños restaurados, almas perdonadas, vidas reconstruidas. Vio las lágrimas limpiadas, el dolor sanado, la muerte derrotada. Esa visión fue su fuerza, ese amor su motivación. El ángel habló al corazón de Jesús. No fue una orden, ni una obligación, fue un recordatorio. Él no estaba muriendo porque el Padre lo abandonara, sino porque el Padre lo amaba y amaba al mundo que él estaba por salvar. Jesús, con el pecho aún agitado por el dolor, sintió una paz que no había tenido en toda la noche. Sus rodillas seguían temblando, pero ahora no por miedo, sino por la fuerza que retornaba. El ángel permaneció firme a su lado, como un guardián silencioso. Esa noche, el huerto no solo fue un lugar de tormento, sino un santuario donde el cielo se inclinó para sostener al Salvador. Jesús miró al cielo. Ya no era un cielo distante o silencioso, era un cielo cercano, presente, lleno de amor. En su corazón, la decisión había sido tomada. Seguiría adelante, no porque la cruz fuera fácil, sino porque tú y yo valíamos ese sacrificio. El ángel lo observó con una serenidad perfecta. Había cumplido su misión. La luz del ángel comenzó a desvanecerse lentamente. Antes de desaparecer, dejó un brillo sobre el rostro de Jesús que nunca más se borraría. Y entonces, en la distancia, se escuchó el sonido metálico de armaduras, antorchas moviéndose entre los árboles. La traición estaba llegando. El huerto, que hace instantes estaba envuelto en un resplandor celestial, ahora ardía con luces humanas. Antorchas se movían como serpientes de fuego entre los troncos de los olivos. El aire se llenó de pasos apresurados y voces tensas. La paz que el ángel había dejado se enfrentaba ahora al caos que se acercaba. Judas avanzaba guiando al grupo. Atravesó el huerto con pasos firmes, pero su rostro no podía ocultar el conflicto interior. Era el mismo lugar donde Jesús le había lavado los pies apenas unas horas antes, y ahora era el escenario de su traición. Cada olivo parecía observarlo con una mezcla de tristeza y juicio silencioso. Mientras los soldados se acercaban, Jesús caminó hacia ellos con una calma profunda. Esa serenidad no venía del mundo, venía del cielo que lo había fortalecido. Sin esconderse, sin resistir, sin retroceder. Era el cordero dispuesto a enfrentar al lobo. Judas se aproximó y lo saludó como si nada hubiera cambiado. Lo besó en la mejilla, una señal acordada con los soldados. Ese gesto que en la cultura judía significaba respeto y cercanía, se transformó en un símbolo universal de traición. Pero Jesús no lo miró con odio, solo con dolor y compasión. Cuando Jesús pronunció las palabras «Yo soy», una fuerza invisible empujó atrás a los soldados, haciéndolos retroceder y caer. Fue un despliegue de su gloria, un recordatorio de que nadie lo estaba arrestando por poder, sino por amor. Ese momento quedó grabado en la historia como un eco de su verdadera identidad. Pedro, impulsivo como siempre, desenvainó su espada. Trató de defender a Jesús, pero terminó hiriendo al siervo del sumo sacerdote.
Jesús lo detuvo con una firmeza que nació del amor, no del enojo. Sabía que el reino que estaba inaugurando no se construía con espadas, sino con sacrificio. En medio del caos, Jesús tocó la herida del siervo y lo sanó. Un acto de misericordia en la noche más oscura, un recordatorio de que la gracia siempre tiene la última palabra, incluso cuando la violencia pretende dominar. Los soldados lo rodearon, le ataron las manos. Por un instante, el huerto quedó en silencio. El ángel ya no estaba. Sus discípulos retrocedieron, temerosos. Y Jesús, fortalecido por la oración, dio el primer paso hacia la noche que cambiaría el mundo. Jesús fue llevado entre empujones fuera del huerto. Las antorchas iluminaban apenas el camino empedrado. Jerusalén, dormida, no imaginaba que aquella noche se estaba escribiendo la historia más grande jamás contada. Mientras caminaba atado, una imagen regresó a su mente. La luz del ángel, la fuerza que había sentido, la visión de los redimidos. Ese recuerdo se convirtió en el ancla que sostuvo su corazón mientras avanzaba hacia el juicio más injusto de todos los tiempos. Las murallas de Jerusalén, construidas durante siglos de historia, parecían observar en silencio. Allí donde reyes celebraron victorias y profetas anunciaron esperanza, ahora caminaba el Mesías encadenado. La tensión entre lo eterno y lo humano vibraba en el aire. A la distancia, Pedro y los otros lo seguían con miedo. Sus corazones estaban en caos. ¿Cómo el hombre que caminaba sobre el agua ahora estaba atado por soldados? ¿Cómo el que resucitó muertos podía ser llevado como un criminal? No entendían aún que no era debilidad, sino entrega. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración, hecha hace unos instantes en el huerto, seguía resonando como una melodía eterna. Fue la frase que sostuvo el universo en equilibrio y abrió la puerta a la redención. Los soldados creían haber ganado. Judas pensaba haber cumplido su misión. Los líderes religiosos sentían que por fin habían silenciado al Maestro. Pero en el cielo la historia se veía distinta. Lo que parecía derrota era el inicio de la victoria más grande. La historia de Getsemaní no solo es un episodio antiguo, es la imagen de cada noche donde te sentís al borde de rendirte. Y es también la promesa de que cuando tus fuerzas se agotan, Dios envía ayuda, a veces visible, a veces silenciosa, pero siempre real. Si Jesús fue fortalecido en su noche más oscura, tú también puedes ser levantado en la tuya. Unite al canal y compartí este video. No es solo para seguir creciendo, sino porque alguien que conoces, alguien que hoy quizás está peleando su propio Getsemaní, necesita escuchar este mensaje. Podés ser vos quien le lleve la palabra justa en el momento justo.